Alos Ministry. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los soberbios. Está en Proverbios. Dice, Dios resiste a los proverbios y da gracia a los soberbios, Proverbios 3:34. Y Pedro vuelve y la cita en 1 de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere su tiempo. Gloria a Dios. ¿Qué dice allí? Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Porque lo necesitamos, porque somos pecadores, tenemos que humillarnos bajo su dirección, bajo su poder, bajo su soberanía, para que Él dirija nuestra vida. Y en su momento, dice allí, Él nos exaltará, Él nos dará todas las cosas. Dios va a cumplir su plan. A veces dañamos los planes de Dios porque tenemos otras decisiones, tenemos otras necesidades y nos metemos en muchos problemas y dificultades. Pero Dios lo que quiere es que nos sometamos bajo su poderosa mano para que Él pueda bendecirnos y exaltarnos. Entonces, lo contrario de humilde, ¿qué es? Altivo, orgulloso, soberbio. Vamos a estudiar esa palabra que es muy interesante allí en el griego. El soberbio, el hiperéfanos, hiper, como si tú estuvieras en la punta de una pirámide, por encima de los demás, hiperéfanos. Él se coloca por encima de los demás. Es como Judas. Él se colocó por encima de Jesús. Él pensaba que sus ideas eran mejores que las de Jesús. Juzgaba a Jesús por ser humilde. Él pensaba que Jesús tenía que ser rey. Era el primero que murmuraba acerca de eso en el grupo. Cuando la multiplicación de los panes y los peces, que Jesús le dijo, métanse a la barca, Judas fue el que trató de que la multitud hiciera rey a Jesús. Y después Jesús le dijo, no trabajen por el pan que perece, sino por el pan vivo que descendió del cielo. Y le dijo, ustedes están en eso, devuélvanse. Una multitud y se devolvieron. A los discípulos también le dijo, pero Pedro respondió, tú tienes palabras de vida eterna. Y allí mismo dijo más adelante que hay uno que me va a traicionar y ese es el diablo, porque sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero Judas siempre constantemente juzgaba a Jesús y todo lo que él hacía. Entonces el soberbio jamás reconoce su propia necesidad, se admira a sí mismo. Vive de los rituales, de las cosas externas, de que los otros lo vean. Se pone muchas reglas y cuando las cumple se da palmadita en la espalda y se felicita a sí mismo. Y no reconoce su necesidad. ¿Qué dijo Jesús? Que yo no vine a qué? A sanar a médicos, a sanos. Él vino a sanar a los enfermos. Ninguno que no reconocía su necesidad como los fariseos entendió a Jesús, le dio cabida en su corazón, pero todos aquellos que entendieron su necesidad, que necesitaban de Cristo, abrieron su corazón. Y entonces los fariseos, no, que Jesús está comiendo con los publicanos y los fariseos, es comelón. Entonces también de Juan el Bautista, que estaba en el desierto y no comía, entonces Jesús le dijo, decídanse porque ustedes me critican porque estoy con el pueblo. Y a Juan el Bautista porque no comía. Y entonces, y después le dijo, los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque aunque eran publicanos y eran prostitutas, fueron alcanzados por la gracia de Dios. Y no tenían orgullo y no tenían soberbia. Y cuando una persona así es alcanzada por la gracia de Dios, se humilla delante de Dios. Y Dios le responde. Pero al que piensa que está sano, al que piensa que no necesita nada, no va a buscar a Dios, no le va a pedir gracia, no se va a humillar delante de Dios. Es como cuando los psicólogos dicen, no, que mucha gente tiene trauma. Y tú hablas en un grupo, no, que hay trauma. Y una gente dice, no, yo no tengo trauma. Ajá. Todos nacimos de hogares diferentes, con padres diferentes. Cada quien tiene situaciones porque estamos en este mundo de pecado, mis hermanos. Entonces, aquel que no reconoce no puede ser sanado. El hiperéfanos o el soberbio le encanta ser autosuficiente. No tiene obligaciones con nadie ni para con Dios. Es lo que él diga, lo que él haga, eso es lo correcto. Y los otros tienen también que hacerlo así para que él se sienta bien. Y si alguien no lo quiere hacer así, entonces se enfrenta contra él. Porque lo que él piensa, él hace, es lo correcto. No reconoce su propio pecado. Está tan ocupado y cegado viendo su propia excelencia que no reconoce ningún mal. Un orgulloso así no puede recibir ninguna ayuda. No sabe que la necesita. No la busca, ni tampoco la acepta. Peligro el orgullo. Oigan eso. No sabe que la necesita. O sea, él está perdido.
ni la busca, ni tampoco la acepta cuando se la quieren brindar. ¿Y qué va a pasar con una persona así? Va a caer. Pero mientras que los humildes prefieren satisfacer sus necesidades de acuerdo con la voluntad divina. Los humildes, cuando están agobiados y cansados y tienen pruebas, que hacen, buscan a Dios. Cuando hay un conflicto, buscan a Dios. Cuando necesitan consultar algo, buscan a Dios. Cuando están ante la tentación, ¿qué hacen? Buscan a Dios. No se rinden con soberbia, no prefieren el pecado, sino que dicen, me voy a humillar bajo la poderosa mano de Dios. Y se recibe toda ayuda. Él da gracia a los humildes, dice el Señor, y por eso dice el versículo 7, someteos pues a Dios. Antes de que Dios pueda impartir su gracia, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir es oponerse. La victoria de Cristo sobre el diablo en el desierto fue posible, ¿por qué? Por su sumisión a Dios y la fe en Él. Y todo cristiano tiene el deber de resistir la tentación como Jesús lo hizo. No hay excusa. Uno peca porque es atraído por su propia concupiscencia. Uno peca porque lo decide allí en el momento. Porque hay arrogancia en el corazón, porque hay orgullo, porque uno está apartado de Dios. Y uno prefiere eso que a Dios. Pero cuando hay humildad en el corazón, se prefiere a Dios por sobre todas las cosas. Porque ¿quién es el que nos ama? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos dio la salvación? ¿Quién nos va a guiar hasta la vida eterna? Dios. ¿Quién ha hecho tantas cosas por nosotros? Dios. Es un asunto de humildad, de gratitud. ¿Quién se devolvió de los 10 leprosos a darle gracias a Dios? Uno solo, que era samaritano. ¿Y qué Dios le dijo? Tu fe te ha salvado. En el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros y la gratitud y la humillación a Dios, hay salvación. Y por eso Dios quiere que nos humillemos y que resistamos al diablo. El diablo, lo único bueno del diablo que hay que ver es la perseverancia. Esa perseverancia satánica que quiere hacernos hundirnos, que nos ataca, que nos agobia. Pero mi hermano, mire, cuando usted se faja a orar, usted le da la gloria a Dios. El diablo huye porque no puede. Un cristiano de rodillas es un cristiano en victoria. Y Dios quiere que estemos de rodillas para que podamos resistir al enemigo. Dice Elena de White que el más débil ser humano, oigan, el más débil ser humano que se refugie en el poder y en el nombre de Cristo hará que Satanás tiemble y huya, gloria a Dios. El más débil. Usted se siente el más débil, el más pecador. Humíllese delante de Dios y Dios lo va a ayudar. Y dice allí, acercaos a Dios. Esta orden en modo imperativo es el secreto para resistir con éxito a Satanás y Él se acercará a nosotros. Yo estaba leyendo Segunda de Reyes y me gusta un versículo donde dice que a Azarías se le apareció, el Espíritu vino sobre Azarías, y Azarías le dijo a Asa, mira, si ustedes se disponen a buscar a Dios, ustedes lo van a encontrar. Y Él se dejará encontrar de ustedes. Si ustedes se disponen a buscarlo, Dios se dejará encontrar de ustedes. Si se humillan, si piden perdón por sus pecados, por toda la idolatría y todo eso. Y Asa se animó y quitó todos los ídolos y todo eso. Y dice después que Jehová fue encontrado por ellos. Y que Dios le dio paz por todas partes, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién quiere paz? Necesitamos paz, mis hermanos, porque este mundo es un problema. Y siempre el enemigo está allí atacando. Entonces, si nos humillamos delante de Dios, si lo buscamos, Él se dejará hallar por nosotros y nos va a dar paz. Y Dios quiere que andemos en paz. Dios no quiere un cristiano quejón, un cristiano afligido, un cristiano que no anda en el espíritu, un cristiano que no pueda reconocer la necesidad de otra persona. Estábamos hoy en el Olímpico en terapia a las 7 de la mañana, que Marilu y yo cogemos terapia por las hernias discales. Marilu tiene una cervical, a mí me han salido 5 hernias y tengo una deshidratación discal y sin eso no funciono. Para yo moverme, gracias a Dios, hago esa terapia. Pero en la terapia uno comparte con niños discapacitados, con personas que le da un derrame y no pueden ni caminar, la echan al agua, uno ora con ellos,
con otras personas que van allá. Y hoy había una persona muy turbada porque una amiga la ofendió que le iba a hacer un trabajo. Y yo oré con ella. Y le dije, paz. Y oramos y ella se sintió bien. Y ya por eso hay una cercanía, ya por eso hay un encuentro, ya uno testifica acerca de la gracia de Dios. Pero hay que andar en el espíritu. Si yo salgo corriendo de mi casa, que los tapones, no, yo tengo que detenerme a orar. Tengo que levantarme más temprano a las 4:30 porque si quiero llegar a las 7 para coger la Gómez, porque si tú coges la 27 después de las 7, fracasaste, vas a durar 1 hora para llegar a la Máximo Gómez. Hay que levantarse a las 6:30, pero hay que orar. Y uno testifica y es una bendición. Hay un muchacho también, hay una señora que le dio un derrame y está en silla de ruedas. Y ella con mucha angustia y mucho miedo entra al agua, pero cuando uno ora con ella, Dios le da paz. Y los demás ven eso. Y el profesor nos dice, ven, ayúdenos. Y Marilu se paga con un muchacho. Hay un muchacho fresquísimo, como 13 años, se llama Kendry. Y él nació con deformidad en las piernas y casi no puede caminar y anda en un andador. Pero ese ejercicio lo va fortaleciendo. Cuando él se metió al agua tenía muchísimo miedo, pero ya él camina en el agua. Y ya él camina en su andador. Antes andaba la mamá que la estaba de barata cargándolo en el andador. Pero Dios obra milagros. Y Dios quiere manifestar su gracia, pero hay que humillarse delante de Dios. Entonces Dios nos dice que nos acerquemos a Dios. Afligíos. Los pecadores deben de comprender su verdadera condición deplorable. Todos debemos esforzarnos por reconocer siempre nuestro verdadero estado espiritual. La iglesia de la Odisea es exhortada especialmente en cuanto a este asunto. Nosotros los adventistas que tenemos la verdad, que conocemos la Biblia, que nos gloriamos en eso. La amistad con el mundo, las luchas internas, las concupiscencias deberían haber causado aflicción en todo miembro sincero de la iglesia. Pero ya nosotros estamos como que no pasa nada. Y el pecado a veces nos arropa. Y Dios no quiere que sea así, sino que haya un arrepentimiento, un lloro delante de Dios, una humillación sincera delante de Dios para que Dios pueda hacer la obra que quiere hacer. Por eso Él nos llama a lamentar, que la risa se convierta en lloro y que nos humillemos delante del Señor y Él nos exaltará. Los humildes serán ensalzados por Dios en esta vida hasta cierto límite, pero lo serán más plenamente en la vida venidera. El Señor es quien hace vivir el espíritu de los humildes. Dios bendice a los quebrantados de corazón, a los mansos de espíritu, a los pacificadores, como Jonatán y Juan el Bautista. Qué ejemplo de humildad. ¿Qué hizo Jonatán cuando David venció a Goliat? ¿Qué hizo Jonatán cuando David venció a Goliat? Jonatán, el amigo de David, ¿qué hizo? Estaba contento y estaba tan contento que le dio la armadura de él. Y eso significaba que Jonatán estaba reconociendo que el quien Dios había elegido, que estaba lleno del Espíritu Santo, que iba a ser el próximo rey de Israel, era David y no él, que era él que le tocaba. Al darle sus armas y sus cosas, él reconoció que David iba a ser el rey de Israel. Y en vez de competir con él, de ponerle el pie, de sentirse celoso, de sentirse mal, se glorificó en la presencia de Dios de que ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Y había sido elegido y se amistó con él hasta la muerte. Después se murió allí en una batalla con Saúl. Juan el Bautista. Tremendo. A él le toca crecer y a mí me toca ¿qué? Menguar. Cuando damos frutos, mis hermanos, cuando una mata de mango da fruto, ¿qué pasa con las ramas? Se inclinan. Pero si no da fruto, crecen altas, altivas. Pero no dan fruto para la gloria y la honra de Dios. Para dar fruto hay que humillarse, hay que menguar delante de la presencia de Dios. Hay que reconocer la gracia de Dios. Dice más adelante, los que por su abnegación han compartido los sufrimientos de Cristo recibirán la recompensa de la honra eterna. El que esté dispuesto a humillarse y a ser enseñado por Dios y confíe en la dirección divina, nunca será desechado, gloria a Dios, y será exaltado en la vida eterna.
Voy a terminar. Amén.